Ya estamos con Emanuel Pacheco, director ejecutivo de la Fundación Cathy Summer. Vamos a hablar del ciberacoso, de las funas por redes sociales y sus graves consecuencias. ¿Cómo está, Emanuel? Hola, Julio César, buenas tardes. Todo bien, trabajando. Un abrazo, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, igualmente. Hemos conocido la noticia de Gabriel, más conocido como Gali Gali, que, ¿no es cierto?, deja testimonio de lo que fue una funa que le hicieron a él en la última hora, antes de que se quitara la vida. Hemos visto este caso, lamentablemente, en repetidas ocasiones de gente, ¿no es cierto?, que lo pasa mal por este ciberacoso. ¿Por qué no nos das luces de lo que está pasando en Chile más o menos en esta materia? Primero partí por dar un abrazo grande, lamentar la pérdida de Gabriel. Enviamos un abrazo a su familia y también entender que el suicidio es multicausal. Efectivamente, un episodio como la funa que él pudo haber vivido es un episodio que gatilla un daño en la salud mental que puede ser severo, que puede ser un gatillante, sumado a otras condiciones de base que de pronto cada uno puede estar viviendo de distintos dolores, entendiendo el suicidio como la decisión de una persona de no terminar con su vida, sino de terminar con un dolor. Y que al acabarse las herramientas para poder gestionar ese dolor, termina tomando esta lamentable decisión. Lastimosamente en Chile está muy poco visibilizado el ciberacoso que viven personas mayores de 18 años. Tú sabes bien que un poco nosotros como fundación partimos a partir del suicidio, del fallecimiento por suicidio de nuestra hija en una situación de ciberacoso, de su contexto escolar, y desde entonces hemos trabajado mucho en la prevención de esta situación en contextos escolares, pero se habla muy poco del daño en la salud mental de las que viven jóvenes entre 20 y 29 años. Nosotros hemos hecho estudios nacionales, identificamos que 1 de cada 2 jóvenes a nivel nacional han vivido una situación de ciberacoso, que 1 de cada 4 se autolesiona, pero solo 1 de cada 100 lo denuncia. Entonces ahí es donde vemos situaciones como la de Gabriel, en la cual estamos poco sensibilizados al daño que esta situación puede llegar a generar, y de alguna manera termina siendo como una plaza pública en la cual nos creemos con el derecho de apedrear a cualquiera que tiene un comportamiento fuera de lo que es esperado de cada uno, y tiramos la piedra sin tener que hacernos responsables, porque de alguna forma el anonimato nos protege en las redes sociales. Entonces un poco el trabajo que tenemos que hacer es eso, es sensibilizar con respecto a ese daño, para que cada uno y cada una empiece a tomar conciencia de sus comportamientos en redes sociales. Bueno, esto del anonimato también, ¿no es cierto? Esto de que la gente pueda escribir con seudónimos, ¿no es cierto? Y que ingresen a las redes sociales, ¿no es cierto? Le da a la gente cierta capacidad o se sientan con el derecho de quizás a veces maltratar a muchas personas, ¿no? Efectivamente, muchas veces el anonimato, esa sensación de que estoy cubierto por el anonimato, me da como la posibilidad de agredir sin límite. Y ahí nosotros aplaudimos medidas como las que se están tomando en Inglaterra, donde le están exigiendo a las redes sociales, por medio de proyectos de ley, por medio de leyes ya aprobadas, en que las redes sociales tengan que validar la identidad de cada persona que tenga un perfil, de modo tal de que se elimina la posibilidad de estos perfiles falsos, porque hay una línea clara y directa de identificar quién es la persona con nombre, apellido y root que está detrás de cada uno de los perfiles. Y eso ha permitido disminuir situaciones de violencia por medio de hacer perseguible ante la ley comportamientos, hostigamientos que en nuestro Código Penal podrían estar cubiertos. ¿Cómo se trabaja esto con los jóvenes, con los adolescentes, Emanuel? ¿Cómo hacemos efecto de esto? ¿Cómo lo trabajamos con los jóvenes, con los padres de los jóvenes? Generar conversaciones. Ya. Generar conversaciones en las cuales reflexionemos de estas situaciones. Generar la pregunta: ¿alguna vez tú has sufrido una situación como esta? ¿Qué has hecho? ¿Qué harías si tú la ves? Nosotros como fundación trabajamos mucho el rol de los testigos, porque muchas veces pensamos que es solamente quien lo está viviendo como receptor de esta violencia el que tiene que denunciar, pero también pedimos que los testigos de alguna forma denuncien esas agresiones, bloqueen esos perfiles, las reporten en las propias redes sociales y se genera esa conversación en la casa, en el sentido de ¿qué harías tú si eres testigo de una situación como esta? ¿Has sido testigo? ¿Qué has hecho? ¿Y qué podemos hacer para tratar de entender también dos cosas? Que quien vive, quien está recibiendo la violencia es víctima claramente, pero quien la está ejerciendo también de alguna forma está viviendo algo que puede considerar violento, y en el mismo contexto de Gabriel
se puede entender desde dónde viene la funa, si bien no se puede empatizar con la metodología utilizada o el nivel de agresión que recibió, pero puede llegar a entenderlo y de alguna forma empezar a trabajar desde ahí de cómo podemos manifestar nuestros dolores de una forma que tampoco sea violenta y que tampoco busquemos destruir la identidad digital de las personas que están habitando ese espacio. Muchas gracias, Manuel, por conversar con nosotros. Te enviamos un abrazo gigante. Que estés bien. Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo. Chao, chao. Que estés bien. Chao, chao. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por la sintonía, por el cariño. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Jornada de cyber, pero también jornada seguramente de cariño. Y